Habrá momentos en nuestra vida como creyentes que nos encontraremos orando, pidiendo fervientemente por algo y la respuesta de Dios será un no. Hola, mi nombre es Patti Namnun y te doy la bienvenida al canal. Y en nuestra vida como creyentes, nosotros vamos a tener momentos donde estaremos pidiéndole algo a Dios, pidiendo en oración que Él nos conceda algo y vamos a encontrar que su respuesta va a ser un no. Y esto es algo que nosotros lo vemos en nuestra vida, esto es algo que también lo vemos a lo largo de las Escrituras. Los no de Dios son una realidad para todo creyente. Ahora, esos no muchas veces van a ser cosas sencillas, pero en otras ocasiones esos no van a representar cosas bien dolorosas para nosotros. Quizás te ha pasado que has estado orando por hijos durante años y la respuesta de Dios parece ser un no a esa petición. Quizás has estado orando y pidiendo por la restauración de tu salud o la restauración de la salud de algún familiar que se encuentra en un estado crítico y al parecer la respuesta de Dios a esa oración es un no. O quizás estás orando por la conversión de algún familiar y Dios parece todavía decir no a esa petición que tú estás pidiendo, que tú estás rogándole a Él que haga. Y esos no, cosas como esas en nuestra vida son dolorosas y esa es una realidad, que nos vamos a encontrar con esos no a veces y esos no van a doler. Ahora te decía al principio que nosotros encontramos esos no de Dios, no solamente en nuestra vida aquí ahora, sino que cuando vamos a la palabra podemos encontrar evidencia de esas respuestas de Dios en las Escrituras. Y hay múltiples casos donde nosotros podemos ver eso, pero yo quiero compartirte un caso en específico y es algo relacionado al rey David. Es una historia que quizás conoces una parte de ella, pero hay otra parte que es la que yo te quiero compartir, que a veces pasamos un poco por alto en esta historia de David. Y esto que te voy a compartir ahora lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 12. Déjame contarte un poco qué estaba sucediendo. David ya había cometido pecado contra Betsabé, contra su esposo Urías. Betsabé había quedado embarazada y en medio de todo esto David es confrontado. Dios confronta su pecado a través de Natán y Dios le habla a David y él le dice que él va a perdonar su pecado, que él no va a morir, pero Dios le dice, tu hijo sí va a morir. Y Dios le dice eso como una consecuencia del pecado que David había cometido. Ahora, David era un hombre que a pesar de todo, era un hombre que conocía bien a su Dios. Y David decide, en medio de esto que Dios le ha dicho, David comienza a clamar a Dios. Y el pasaje nos dice que él duró 7 días orando fervientemente, no comía, solamente estaba trancado orando, clamándole a Dios por la salvación de ese hijo. Resulta que Dios dice no a esa oración y el hijo de David muere. Y cuando David se entera de que su hijo había muerto, David, dice el texto que David se levanta, se cambia, come y se va a consolar a su esposa Betsabé en medio de la pérdida. Todos los sirvientes de David estaban sorprendidos y decían, pero ¿qué significa esto? Porque ahora que el niño se ha muerto, ahora tú te paras, ahora tú comes, ahora tú estás normal. Y David le responde, yo estaba clamando a Dios a ver si en su gracia, si en su misericordia Él concedía esta oración. Pero ¿quién puede traer a los muertos a la vida otra vez? Ya Dios había dado su respuesta y David aceptó esa respuesta de parte de Dios. Y en este pasaje de 2 de Samuel nosotros vemos algunos principios que creo que son buenos e importantes tomarlos para nuestra vida propia en medio de esos no de Dios. Y yo quiero compartirte alguno de ellos. Primero, Dios es poderoso para hacer todo lo que Él quiera. Dios tiene el poder para conceder esa petición que yo le estoy pidiendo porque no hay nadie como Él, no hay nadie tan poderoso como Él. Él puede hacerlo si Él quiere hacerlo. Pero yo debo recordar también que Él, siendo quien es, el Dios, Señor y dueño de todo lo que existe, incluyendo tu vida y la mía, tiene el derecho de decir no a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Pero los no de Dios no son esos no arbitrarios, no son como quizás a veces uno como padre
un hijo le pide algo y yo no tuviera por qué decirle que no, pero le digo no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque yo digo y porque no quiero y punto. Los no de Dios no son así. Dios tiene una sabiduría que tú y yo no tenemos. Dios tiene un conocimiento que tú y yo no tenemos. Dios tiene un nivel de bondad tan grande que tú y yo no tenemos. Y cuando Dios responde no a una petición, cuando Dios responde no a una oración, Él conoce cosas que yo no tengo ni la más mínima idea. Dios sabe por qué hace las cosas y Dios tiene un plan perfecto siempre para cada una de nuestras vidas. Lo segundo que quiero decirte es que en medio de las respuestas de Dios, la actitud de nuestro corazón debe ser bendecirle a Él cuando Él quita y cuando Él da. Esto es algo que nosotros vemos en la misma historia de David que te compartí hace unos minutos. David, cuando Dios ya responde y su respuesta es un no, lo primero que David hace es adorar a Dios, que esto es algo que nos dice el pasaje. Él se levanta y él adora a Dios. Él adora a Dios en medio de la muerte de su hijo. Yo no imagino algo tan doloroso como experimentar la muerte de un hijo. Y quizás tú estás ahí escuchando esto ahora y tú sabes lo que ese dolor significa y me duelo contigo si es tu caso. Pero David, en medio de este dolor tan grande, lo primero que él hizo fue adorar a Dios. Porque David conocía a su Dios, porque David sabía que su Dios era bueno. Y su Dios no era uno que estaba riéndose y diciendo, bueno, mira, esto te lo ganaste. Por tu pecado te ganaste eso, ahora sufre las consecuencias. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que aún en medio de las consecuencias de nuestro pecado, se compadece de nosotros. David sabía eso y David adoró a Dios cuando Dios le quitó a su hijo. Asimismo, nosotras, en medio de los no de Dios, la actitud de nuestro corazón debe ser de adoración a Él. Y nosotras podemos ir delante de Él y decirle, Señor, ¿tú sabes qué? Yo no entiendo, yo no sé lo que tú estás haciendo, yo no sé por qué tú lo estás haciendo, pero yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres poderoso y que tus planes son perfectos. Y por lo tanto, bendito sea tu nombre en medio de este no que tú me has dado. Un tercer punto que quiero compartirte es que en medio de esos no, que son a veces tan dolorosos, Dios mismo provee consuelo. Ese es el Dios, como te decía al principio, que no se burla de nuestro dolor, que no me dice ahora paga por tus pecados o por lo que sea, o yo no quiero darte eso simplemente porque no. Él es el Dios que aun cuando nos dice no, nos consuela en nuestro dolor. Dios provee un consuelo sobrenatural para nuestras vidas, algo que solamente Él puede hacer. Quizás es algo que tú has experimentado y te has encontrado en situaciones difíciles en tu vida y has podido ver cómo Dios consuela tu alma de una manera que nadie más puede hacerlo. Eso es lo que Dios hace, Dios nos consuela. En la palabra el salmista decía, si en medio de mi sufrimiento tu palabra no hubiese sido mi deleite, yo hubiese perecido en mi aflicción. Y Dios nos consuela y una de las formas en las que Él provee ese consuelo es a través de su palabra. Esa palabra que es la revelación de quién es Él. Su palabra nos consuela en medio de la aflicción. Pero también Dios provee consuelo a través de otros. Dios pone personas a nuestro alrededor que pueden consolarnos en medio de nuestra aflicción. Personas que quizás han vivido lo que nosotros estamos viviendo y Dios las trae a nuestra vida para que nosotros podamos ser consoladas por otros que han caminado el mismo trayecto que nosotros estamos caminando ahora. Y en el pasaje de 2 de Samuel vemos esto también, la evidencia de este consuelo. David, cuando Dios responde no a su petición, después que él adora a Dios, después que él se viste y come, él va inmediatamente a donde su esposa a consolarla y a sufrir junto a ella en medio de la pérdida y en medio del no de Dios. Y el texto no nos dice esto,
Pero yo me puedo imaginar a David trayendo las verdades del Dios que él conoce al corazón de su esposa en medio de una situación como esta. Dios provee consuelo en medio de nuestro dolor. Lo cuarto que quiero decirte es que Dios siempre está haciendo algo. A veces pensamos que porque Dios dijo no, Dios como que no está haciendo nada. Como Él ya me dijo que no, pues Dios no está obrando absolutamente nada en medio de esto. Y eso no es así. Dios siempre está trabajando en sus sí, en sus no y en sus espera. Dios está obrando de formas que a veces nosotros ni siquiera podemos entender y que van mucho más allá de nuestra sabiduría tan limitada. Es más, Dios obra en medio de esos no. Dios obra no solamente en nuestra vida, sino en la vida de personas cercanas a nosotros o a veces en la vida de personas que no son tan cercanas. Porque nosotros no somos islas que existimos para nosotras mismas y Dios no nos ve como seres individuales, aunque en un sentido sí, pero Dios obra también en comunidad. Y Dios siempre está haciendo algo, aunque yo no necesariamente lo vea. Las bendiciones de Dios siempre vienen. Lo que no van a venir siempre es en la envoltura en la que yo quiero que ella venga. Quizás mi oración es por una envoltura en específico, pero Dios dice, no, yo te voy a dar otra cosa en una envoltura diferente, una bendición distinta que no necesariamente es lo que yo estoy pidiendo, pero siempre es lo que mi alma necesita para el gran propósito de que yo pueda ser conformada a la imagen de Cristo. Y esto es un ejemplo hermoso que lo vemos en la vida de nuestro mismo Señor Jesucristo. Jesús, en medio de esta escena tan gloriosa para nuestras vidas, donde Dios le dice al Padre, pasa de mí esta copa, algo que ni siquiera nosotros podemos entender en su totalidad, pero nosotros vemos cómo el Padre le dijo que no al Hijo. Y ese no del Padre fue la cosa más gloriosa, el no más glorioso para toda la humanidad, porque Él tenía un plan perfecto y era la salvación de todos nosotros, de todo aquel que se acerque a Él en arrepentimiento. Mis amadas, descansemos y confiemos en Dios en medio de sus no. Descansemos en que Él es bueno, en que Él es sabio sin medida, que Él tiene el derecho para decir no porque Él es Dios, que Él provee el consuelo en medio de nuestra aflicción y que Él siempre está obrando en nuestras vidas. ¿Hay alguna experiencia en tu vida donde hayas tenido que vivir esos no de Dios? Quizás es el caso y pues si quieres te animo a que compartas algo de eso en los comentarios y qué Dios hizo a través de tu vida y yo voy a estar interactuando contigo también. Y si no lo has hecho, pues también recuerda suscribirte al canal para que puedas estar pendiente de otros videos. Por favor, suscríbanse.